Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Marcos Baima, instructor de KView, y vamos a estar hablando sobre el despertar espiritual. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por la invitación. Bueno Marcos, quería preguntarte para empezar, siempre que una persona inicia en la espiritualidad es bastante tiene incertidumbres, ¿no? Muchas preguntas. Y para empezar quiero preguntarte, ¿qué significa un despertar espiritual? Bueno, comúnmente un despertar espiritual es cuando uno tiene un grado de conciencia de su existencia, lo que se conoce como conciencia. En la espiritualidad los cabalistas nos dicen que el grado espiritual tiene que ver justamente cuando evolucionó esa conciencia al nivel de hacerse preguntas existenciales, preguntas sobre el desarrollo de sus 5 sentidos no están satisfaciendo su estado actual. O sea, vemos situaciones distintas en nuestras vidas que a su vez nos generan angustia y preguntas sobre el porqué de esas situaciones. Cuando uno empieza a cuestionarse ese tipo de situaciones, lo que está ocurriendo es una clipá, una cáscara de recepción. En un primer momento es algo egoísta que nos despierta la indagar, a veces hasta por curiosidad, el saber del porqué de esas situaciones, qué está pasando, ¿no? Qué hay más allá de la muerte, o algún evento en mi vida que hizo que de pronto quiera indagar sobre algo que mis 5 sentidos no me están dando la respuesta. A eso se le llama el despertar. ¿Por qué? Porque va a movilizar a mi deseo a una búsqueda. Y bueno, solemos ir a distintas disciplinas espirituales o retiros espirituales o a una búsqueda que no tiene que ver con lo cotidiano, sino con algo trascendental. Vamos a buscar un maestro, vamos a buscar un guía, vamos a ir a las religiones, vamos a buscar budismo, yoga, cualquier disciplina que tenga que ver con algo que me saque de ese estado de no comprender lo que me está ocurriendo. Y ahí se está originando ese despertar espiritual. Bien, entonces, ¿qué impulsa a la persona a esa búsqueda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo motiva, lo mueve de repente a buscar la espiritualidad? Nosotros estamos sujetos todo por dos fuerzas que están en el universo. Una es la fuerza que da y la otra es la fuerza que recibe. La receptora genera lo que se conoce el deseo de recibir a esa fuerza que da. Entonces, la evolución del deseo tiene que ver con esa movilidad, con esa sensación de querer despertar. O sea, hay ya prefijado distintos parámetros, si lo podemos decir, en la Kabbalah se llama Reshimot, que son unos registros, que son los que estamos ligados en la interrelación con estas dos fuerzas que habitan en el universo. Entonces, conforme va evolucionando el deseo, conforme va expandiendo mi existencia, mi identidad y esa búsqueda, me va a generar tratar de entender el significado de mi vida, por qué estoy aquí. O sea, hay una fuerza que me está impulsando a esto. Y tiene que ver con la relación, como te decía, de la fuerza otorgante que da y la fuerza que recibe, que es la fuerza, el deseo que recibe esta fuerza otorgante. Entonces, entre ellas se va a ver condicionado, empujado a una evolución del deseo que me va a llevar justamente a querer comprenderla por el estado de conciencia que tiene el ser humano, ¿no? También puede ser que, o sea, hay personas que buscan la espiritualidad cuando están más deprimidos o están buscando escapar, ¿no? Un poco de la rutina. ¿Eso también es parte de esa búsqueda espiritual? Entonces, ¿también responde a eso que estás contando vos? Exactamente. Lo que vos mencionás son justamente, digamos, los brotes que despiertan a esa búsqueda. Cuando el deseo va desarrollándose y evolucionando, y la persona llega a un momento donde necesita llenar los vacíos que le ocurre en ese desarrollo evolutivo del deseo. No es que el deseo se va desarrollando y lo sentimos al deseo como tal. No, lo que genera es un vacío interior
entre todos nuestros deseos, que son egoístas, como te dije, receptores. Entonces, despierta profundas preguntas. ¿Por qué? Porque hay que llenarlas. En ese llenado nosotros tenemos un órgano sensitivo que maneja nuestras ideas, que sería el cerebro. El cerebro determina y nos lleva a sentirnos esos vacíos y la psiquis los lleva a un estado. Estos estados son conocidos como depresión, angustia, o sea, todos los que me estás mencionando, va a llevar a que esos estados nos movilicen en esa búsqueda. O sea, son necesarios. La depresión, la angustia, son estados que están siendo influenciados por la evolución del deseo. Y no solamente el deseo interno mío, sino el deseo general con la naturaleza. O sea, soy influenciado también de afuera. Situaciones a las cuales me van a ingresar por mis sentidos, me van a llevar a una sensación en mi psiquis. Entonces, esos nombres que le hemos puesto a estas sensaciones son las que despiertan la movilidad a esos vacíos. Y esos vacíos es la que en realidad está despertándose y están orientándome a que yo llene esos vacíos. Claro, se podría resumir que es necesario tener estas dos cualidades, o sea, por un lado la búsqueda y por otro lado la sensación de vacío, ¿no? Sí, el vacío es importantísimo, surge solo, no hay que buscarlo, surge solo, pero es muy importante porque es la que me va a impulsar a preguntas, claro. Es la que me va a movilizar. Y cuando una persona inicia, ¿no?, en cualquier tipo de práctica espiritual, también hay una importancia en el dedicarle tiempo de nuestras vidas a eso, o sea, dedicarnos al estudio, dedicarnos a la práctica, que uno sacrifica tiempo de su vida para dedicárselo a eso. ¿Es necesario? ¿Cuál es la importancia de eso? Es muy importante porque esos vacíos se tienen que llenar con información, con conocimiento. El conocimiento genera una recepción, es en lo que la Kabbalah le llamamos la kripá, ¿sí? Estos son carencias que tienen que ser llenadas, entonces se llenan con información. Tenemos que saber, tenemos que expander un poquito la conciencia, tenemos que llenar esos vacíos. Entonces, esos vacíos, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a generar preguntas que nos van a molestar, nos va a embarcar en un viaje de nuevos y diferentes entornos, porque vamos a empezar a buscar, y cuando buscamos y encontramos, dependiendo la evolución de cada persona, su educación, el contexto donde se desarrolló, va a llegar a buscar algún tipo de libros, algún tipo de maestro, y lo va a tener que estudiar, leerlo, influenciarse quizás por las charlas, la información que le puedan dar en ese ambiente, que es lo que va a determinar cuánto va a llenar ese vacío. Si llega a ese lugar y es llenado, continúa en él hasta que surge algún otro vacío, o si el deseo sigue evolucionando, lo va a llevar a seguir buscando y quizás otros maestros, otras sabidurías, hasta llegar a algo que lo llene, que lo complemente, que le dé un sentido. Estos vacíos que comentás, ¿no?, y esa búsqueda, es como algo que se enciende dentro de la persona, es como una chispa que se despierta. Ese vacío viene por el producto de lo que es nuestra naturaleza y lo que es el amor. O sea, la fuerza de amor y otorgamiento. Habita en la naturaleza y es la que nos sostiene. Cuando nosotros no estamos en un equilibrio correcto con eso, va a generar el vacío. O sea, el vacío es una desconexión, ¿sí?, una carencia de un desequilibrio con mi parte interna en relación con lo que me rodea. Eso va a hacer que esas dos fuerzas que habitan en mí y en todo el universo me van a llevar a buscar, a querer ser sostenido en un equilibrio. Y a esa es la que me moviliza y me va a direccionar a conectarme, a buscar. Por ejemplo, en la sabiduría de la Kabbalah, en mi caso, todos lo hemos pasado eso.
a mí me llevó a, después de tantas búsquedas, llegar a esta sabiduría. Y me llenó la metodología de esta sabiduría, que tiene que ver justamente con conectarse positivamente con esa unidad, que tiene que ver con la naturaleza y mi alma que habita en la naturaleza. Entonces ahí yo voy a buscar ese equilibrio y la llenura de ese vacío. Así sucede en todas las personas. Y así vamos dirigiéndonos a distintas disciplinas o conocimientos, dependiendo, como te decía, del contexto donde vamos a llegar, con qué maestro nos vamos a encontrar, pero vamos a buscar llenar ese vacío. Y comúnmente lo hacemos a través de indagaciones, investigaciones, filosofía, libros que hablen sobre esto, comprensiones sobre estas sensaciones, maestros que nos van a hablar sobre esto, dogmas, distinta información va a haber que van a ir llenando el vacío. Y conforme el vacío, si su grado de vacío es pequeño o muy grande, se va a direccionar justamente por ese ambiente. Bueno, y para preguntarte lo último es, ¿cuáles son las prácticas que recomendás para cultivar la espiritualidad en nuestra vida cotidiana? Mirá, lo que yo recomiendo, yo te recomiendo desde el lugar donde estoy, que tiene que ver con una información de una sabiduría, de una ciencia, que en el paso del ascenso espiritual que vamos a ir teniendo cuando se despierta ese despertar espiritual, que en un primer comienzo es un deseo enteramente egoísta, quiere solamente recibir para su beneficio personal. O sea, quiero satisfacer la inquietud que me está movilizando esa molestia. No estoy comprendiendo algo, o estoy sufriendo, o directamente estoy depresivo, no me siento feliz, o mis compañeros me hacen tener una sensación distinta, no me siento identificado con el grupo donde estoy, no me siento aceptado en mi núcleo familiar, o en una relación, o en el trabajo me ve afectado. O sea, son muchos los indicios que despiertan a esta sensación de vacío que me va a llevar a ese despertar espiritual. Pero la recomendación es que cuando nosotros nos encontramos con eso, es que se está gestando una chispa pequeña, diminuta, que es el despertar del deseo espiritual. En la Cábala se llama la chispa, una chispa pequeña, que es un nefesh en hebreo, que es una chispa que se despertó y que tiene que ver justamente con el equilibrio con la naturaleza. Y ahí es donde nosotros, cuando se despierta esa chispa, lo que yo recomiendo por experiencia es que en la medida que nosotros indaguemos esta información sobre estos sabios de la Kabbalah, que justamente hablan sobre el equilibrio interno de la persona en relación con la naturaleza, sobre una unificación, sobre una unidad, entonces ahí vamos a encontrar lo que es el deseo espiritual, que es nada más y nada menos que amar, dar, conexión. En la medida que nosotros vayamos con esa información, vamos a tener un efecto positivo con todo lo que nos rodea. Entonces, ese deseo tiene que ser alimentado por información que hable o que me dé las herramientas sobre ese equilibrio. En la Kabbalah, bueno, los cabalistas nos enseñan todo ese sentido, todo ese vacío interno de nuestros deseos egoístas, nos dan las herramientas para ir llenando cómo puedo llegar a ese equilibrio. Y así yo voy a ir aprendiendo y voy a tener los registros con herramientas cuando yo sienta el vacío, cómo proceder, cómo actuar en base a una aptitud más positiva. Porque cuando yo encuentro un lugar donde yo me puedo informar de lo que está ocurriendo, mi aptitud cambia. ¿Por qué? Porque el deseo espiritual, ese puntito, esa chispa, es la que se va a encargar de recepcionar a la fuerza otorgante, a la fuerza creadora, que es la que va a ir direccionando justamente por dónde debo ir.
O sea, la influencia me va a ir llevando hacia un lugar más positivo. Y cuando yo estoy en un lugar más positivo, soy partícipe de lo que está ocurriendo, mi mente cambia, mi humor cambia y mis actitudes son mucho más positivas, porque, como te decía, esto tiene que ver con el despertar espiritual, que es un deseo espiritual, que es amar, conexión, y se ve reflejado después en mi actitud.